multicultural que ha integrado su experiencia global en todo lo que representa su trabajo. Rods, bienvenido. Gracias, qué gusto conversar nuevamente contigo. Gracias, Pepe. Bueno, pues muchas gracias. Dejo esto aquí. Empezamos con el video. Bueno, déjame dar gracias a USEM por recibirme otra vez. Y la verdad es que hacen mucho trabajo detrás de las cortinas que no vemos, que hacen que estos eventos puedan suceder como están ahorita. Y bueno, y a Pepe darle un gran agradecimiento. Yo había venido a Guadalajara una vez, digo, soy de Monterrey, pero hice una amistad con Pepe y ahora no me imagino venir a México y no venir a Guadalajara. Y hoy parte de esa amistad y de mentoría, ahorita hay 3 centros de Womenjica aquí en Guadalajara, que ahorita les cuento lo que hacemos, que trabajamos con comunidades muy vulnerables y ya estamos pensando en hacer más cosas tanto aquí en Guadalajara como en Jalisco, digo, igual y a nivel nacional. Entonces, igual y les enseño un poco el video de Womenjica para que vean un poco lo que hacemos y luego ya podemos entrar en charla. Ok. Entonces, quiero dividir la plática un poquito. Una pequeña parte quiero hablar de inteligencia artificial, que es lo que yo trabajo. Es en Dubái, trabajo para la agencia de publicidad más grande del mundo, que es WPP, y yo trabajo en la parte de GroupM. Y trabajo mucho en proyectos con Arabia Saudita. Y una de las ventajas que eso te da es que trabajas con gente que quiere lo mejor del mundo siempre. O sea, a veces que nosotros le he cotizado, por ejemplo, al fondo que le digo, oye, cuesta $500,000, me dice, pero él me dijo que cuesta 700,000, quiero el más caro. Entonces, bueno, te cotizo más si quieres para sacarlo, pero entonces siempre trabajas con lo más avanzado, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito de eso porque inteligencia artificial para mí es importante porque es algo que trabajamos con los niños y explicarlo un poquito y después entramos en todo lo que es qué es Womenjica, qué es lo que hacemos y qué funciona, ¿no? Entonces, la manera en la que yo veo inteligencia artificial es, pues bueno, que nos va a reemplazar y que ya no vamos a trabajar y que la inteligencia artificial va a hacer todo, ¿no? Pero realmente yo lo veo la inteligencia artificial no va a reemplazar a humanos, sino humanos que sepan utilizar inteligencia artificial van a reemplazar a humanos. Entonces, vemos cada vez más que si tú no sabes lo que estás haciendo, la inteligencia artificial depende mucho qué es lo que tú le pidas, ¿no? Por ejemplo, en la programación que nosotros hacemos, a veces le dices, oye, hazme un código que agarre clima, que agarre vuelos y me ayude a predecir qué vuelos van a subir de precio dependiendo del clima en un cierto lugar. Y escribe un código que está agarrando tantos datos que no realmente sirven, que a mí me va a costar $10,000 producir y almacenar todos esos datos. Entonces yo veo el código porque sé lo que estoy haciendo y le digo, ok, pero házmelo, pero que no pase un costo de $1,000. Lo vuelve a correr y me lo da. Pero si yo no sé lo que estoy haciendo, la inteligencia artificial no va a ver qué restricciones necesita tener y entonces te va a producir cosas que son altamente costosas y te vas a dar cuenta 6 meses después que tienes una cuenta de $60,000 que pagar. Y entonces, eso es una parte. La otra parte es, cuando hablamos de datos, uno de mis trabajos es convencer a las empresas que los datos valen dinero, o sea, que la información vale algo. Todos los empresarios me dicen,
es que la data es el nuevo oro, la data es el nuevo petróleo, son los nuevos diamantes. Ok, pero ¿por qué está escondido en un servidor allá que nadie usa? O sea, si tú me dices que es tan valioso, ¿por qué nadie lo está tocando? ¿Y por qué el de marketing y el de ventas no pueden comunicar información o datos? Si es tan valioso, ¿por qué no lo juntas? Entonces, parte de mi trabajo que yo hago con empresas grandes es convencerlos que vale la pena no solamente almacenar datos. Algo que yo siempre digo es, una de las cosas que pensamos es, vamos a agarrar todos los datos que podamos y ojalá un día los utilicemos. Pero es la manera equivocada de pensar. O sea, lo que tú como organización o como empresario tienes que pensar es, yo tengo que tomar decisiones. Y casi todas las decisiones de las empresas tienen que ver con un tema que es incrementalidad. O sea, ¿cómo incremento ventas? ¿Cómo incremento, cómo se llama, prospectos que lleguen? Y para yo incrementar eso, tengo que tomar decisiones. Y esas decisiones los baso en información. Entonces, la manera correcta de pensar es decir, ¿qué decisiones estoy tomando hoy en día que me falta información? Y luego voy y busco esa información y la jalo y la hago disponible. ¿Qué información no tengo hoy que no me permite tomar de mejores decisiones? Y entonces, en eso, la inteligencia artificial lo que hace hoy en día es que si tú juntas, si tú tienes ese pensamiento y tienes tu base de datos, tú le preguntas, oye, ¿qué cosas, qué preguntas no te estoy haciendo hoy que te debería hacer? Y la inteligencia artificial te empieza a hacer esas preguntas y accede a la base de datos, pero tú la tienes que construir. O sea, parte del trabajo que hago yo es cómo construyes una base de datos a la que tú puedes ir y hacer esas preguntas y que te jale información. Por mucho tiempo estuvimos construyendo tableros y poniendo números y números y números, pero el problema de los números es que los números a veces no pueden contar historias completas si no tienes otros números. Un ejemplo que siempre uso es, tuve ventas de $20 millones el año pasado. Fregón, ¿cuáles fueron tus costos? 30 millones. Ah, pues ya la historia no está tan padre. Entonces, ¿cómo haces para que la historia tenga todos los números que tenga que tener para que la historia sea completa? Entonces, yo trabajo mucho en eso en Medio Oriente y lo que estoy viendo, por ejemplo, con los chavos que estoy enseñando programación es necesitas enseñarles una manera crítica de pensar, de realmente entender un problema, porque si no, no van a poder utilizar la inteligencia artificial de la mejor manera. Es muy común que en las empresas llega un técnico programador que dice, ah, bueno, ya te construí esto, pero no sabe del negocio, y el del negocio no sabe de la parte técnica, entonces no se pueden conjugar. Parte de lo que nosotros queremos hacer como Mexica es enseñar a programar, utilizar inteligencia artificial, pero también tener la parte del negocio, y entonces que estas dos cosas se conjuguen. Entonces, igual y ahorita regreso un poco al tema de lo que hago allá en Dubái, pero uno de mis propósitos de estar aquí hoy es, hay muchos de ustedes que trabajan temas sociales. Yo bueno, toda la vida he trabajado cosas sociales, desde pequeño, etcétera, pero los últimos 3 años de mi vida me he dedicado a lo que es Womenjica, que es, viví en campos de refugiados en Líbano por 1 año, estuve en las cárceles en las Filipinas, y bueno, ahorita la organización está en casi 15 países totalmente operando hoy en día, ¿no? Y cuando trabajas en la parte social, a veces empiezas con una gran llama y estás muy emocionado, pero la verdad es que te topas muchas cosas que a veces esa llama se te apaga o se te disminuye. Entonces yo lo que quisiera hacer hoy es compartir con ustedes este viaje, esta llama que es lo que me lleva a hacer lo que yo hago, y que de cierta manera al compartirlo con ustedes que se encienda, o si ustedes están en una parte de que están haciendo cosas sociales y se las ha disminuido, poder compartir. Algo muy padre del fuego es que cuando tú lo compartes no disminuye tu luz, ni disminuye el calor que produce. Incluso hay un momento donde juntas las 2 velas que el fuego se hace más grande y sale más luz, ilumina, ¿no? Entonces quisiera compartir eso con ustedes y ustedes conmigo y volver a salir, no sé, que todos salgamos muy pues encendidos del trabajo social. Entonces, quisiera comenzar hablando de Womenjica, que es la chispa que me llevó a hacer lo que yo hice. Entonces, yo estaba trabajando hace 4 años en Australia, era director nacional de Data Science para Reprise, que era la empresa más grande de marketing digital en Australia y una de las más grandes a nivel mundial. Y yo llevaba 8 años viviendo en Australia y me hice australiano. Y entonces lo que sucede es que vas a un evento, estás aquí sentado, y te da la bienvenida una persona de origen inglés y una persona de origen aborigen, o sea, de los tribus originarios de Australia.
porque al final Australia se hace de la combinación de esos dos tipos de personas, ¿no? Y la señora que dio la bienvenida, que era aborigen, dijo esta palabra, Wominjeka. Wominjeka yo la había visto en muchos lados, en la Universidad de Melbourne, ves de que bienvenue, welcome, willkommen, bienvenido, Wominjeka. Y ella dijo, ¿quién de aquí cree que Wominjeka solo significa bienvenido? Y todos. Y ella dijo, no. Dijo, Wominjeka significa bienvenido, ¿cuál es tu propósito? Y ella nos explicaba que en su tribu, cuando se va a tomar una decisión importante, por ejemplo, vamos a ir a la guerra, el líder dice, nos vamos a juntar, por ejemplo, en este salón, y se para afuera. Y cada persona que va a entrar le dice Wominjeka, bienvenido al salón, pero ¿cuál es tu propósito? Y si la persona no es capaz de decir un propósito que está a la altura de la ocasión, no se le permite entrar. Si la persona no tiene un propósito, tampoco se le deja entrar. La idea que tienen ellos es que si vamos a traer líderes o guías que nos van a guiar o liderar a otro lado, no puedo tener un líder que no sabe a dónde nos va a liderar o un guía que no sabe a dónde quiere guiar. Y entonces, no solamente lo utilizan para eso, pero lo utilizan en todos los aspectos de su vida. Ella decía que cuando va a casa de su mamá, toca la puerta y la mamá dice Wominjeka, y que ella le dice, porque te amo y vengo a visitarte. Y entonces la mamá la deja entrar. Dijo que cuando su esposo le pidió matrimonio, ella le dijo Wominjeka. Y entonces, ¿qué le dijo? Porque te amo y no puedo imaginar una vida sin ti y me haces mejor persona. Y entonces ella le dijo, te le doy la bienvenida a tu amor. Y entonces me encantó la palabra, pero después ellos dijeron, ella dijo que ellos creen que cada mañana que tú te levantas, la vida te dice Wominjeka. Bienvenido, pero ¿cuál es tu propósito? Y ellos creen que si tú no le puedes decir a la vida cuál es tu propósito, estás muerto. Porque solo los vivos tienen propósito, los muertos no tienen propósito. Y es tu habilidad de tener una relación con la vida, que la vida va a permitirte entrar a la comunidad de los vivos. Y ellos firmemente creen que la vida siempre te quiere ayudar. Pero si la vida no sabe a dónde quieres ir, no te puede ayudar. De ahí viene esta idea de Séneca de, para un velero que no tiene dirección, ningún viento es favorable. Es decir, si yo me quiero ir a la salida y el viento me empuja para allá, pues es bueno porque tengo esa dirección. Pero si el viento me empuja para acá y quiero ir para allá, es malo. Pero si yo no tengo un propósito en la vida, una dirección, no hay viento que la vida me pueda dar que yo diga es bueno o es malo. E incluso no sabría reconocer la oportunidad que la vida me está presentando porque no sé qué es lo que quiero. Entonces, de ahí nace en mí la idea de cuál es mi Wominjeka. O sea, ese fue un evento en la noche y yo dije, ¿qué le voy a decir a la vida mañana que me levante? ¿Cuál es mi propósito que me va a permitir estar vivo? Y sentí profundamente una idea de que durante toda mi vida había sido alguien que flotó exitosamente a Australia a un puesto directivo, pero nunca me había preguntado cuál es mi propósito. Entonces, fue un viaje de 6 meses, empecé escribiendo ser una buena persona, hacer no sé qué, pero dije, esto no es un propósito que convenzca. Lo que cambia para mí todo es, me tocó trabajar un proyecto en Cairo, y en Cairo estaba en un hotel en el río Nilo, y estaban haciendo una construcción, y no podías agarrar taxis, y había una señora del otro lado de la calle que estaba haciendo panes árabes. Entonces tiene un horno, ellos hacen como una especie de tortillas, los pegan a los bordes del horno, y ahí pues los cocen y entonces los sacan, ¿no? Pero 44 grados, 7 de la mañana en Cairo, ella trae una burka, está al lado de un fuego, y nadie estaba yendo allá por lo de la construcción. Yo fui el único que fue allá. La veo, y ella tenía una canastita con un billete, y uno de los billetes de Egipto tiene a la esfinge, y él le puso una moneda en cada ojo. Y lo vi, se me hizo curioso, me voy. Regresé como a las 8 de la noche, y la veo a ella ahí, y estaba el mismo billete con las mismas monedas. O sea, no vendió nada en todo el día, y estuvo al lado del fuego, y bueno, lo que gastó. Y a nosotros, la empresa nos dejaba gastar como $100 sin tener que dar factura, o sin tener que comprobar gastos. Entonces yo saqué los $100 y se los puse. Y ella de repente se quedó callada, digo, no estaba haciendo mucho ruido, pero se me quedó viendo, y se abre un poco el burka y me enseña sus lágrimas. Y me dice, bueno, en árabe me dice Anabilidad, yo necesitaba medicina. Y entonces, en ese momento yo dije, yo quiero que este sea mi Wominjeka. O sea, no sé qué es lo que acaba de pasar, pero quiero que sea esto. Me regresó a mi cuarto, y en la mañana como que se me ocurrió al decir,
quiero ir a donde nadie quiere ir para estar con los que nadie quiere estar. O sea, entonces, esa mujer que estaba allá, nadie se acercó a ella porque estaba muy lejos y nadie quería estar con ella. Y entonces, yo digo eso en la mañana y cosa de la vida, yo había trabajado en un proyecto con Nike en Australia, donde hicimos un modelo de regresión logística que le fue muy bien. Y uno de esos chavos renunció a su trabajo y estaba viviendo en campos de refugiados en Irak. Y me dijo, oye, veo que estás en Egipto, estamos haciendo proyectos para tratar de predecir abuso sexual en los campos de refugiados. Los campos de refugiados son campos gigantes que tienen 150,000 personas. Y entonces yo en comunicación con él, nos vemos en Egipto y él me invita a ser parte de ese proyecto. Y entonces yo formo parte de un proyecto que empieza a tratar de detectar abuso sexual infantil en un campo de refugiados de 150,000 personas, que el problema es que tú no puedes reducir el peligro. O sea, es gente que está escapando de una zona de guerra, ISIS todavía estaba atacando zonas, tienes como 200 niños que llegan solos todos los días a un campo de refugiados y donde los predadores saben que son vulnerables. Y no hay policía, no hay a quien reportar. Lo único que puedes hacer es preparar al individuo y hacerlo más fuerte para que pueda tener armas para pelear contra el peligro. Y uno de los objetivos del proyecto fue, ¿cómo detectas qué niños no son capaces de detectar peligro y cuáles sí? Y entonces los recursos limitados que tienes, ponerlos a aquellos niños que es muy evidente que van a ser víctimas de ese tipo de predadores, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar en ese proyecto, me encanta el proyecto y llegó un punto donde dije, y no lo puedo hacer como un side job. Entonces renuncio a mi trabajo, vendo todo para irme ahí a vivir al campo de refugiados y en ese tiempo me rechazan la visa, entonces ya no puedo entrar a Irak. Y dije, bueno, ¿y qué hago? Y un paréntesis un poquito que hago ahorita es, entonces yo de ahí me voy a, un amigo se casa en Brasil, uno de mis mejores amigos se casa en Brasil, entonces voy a Brasil a esa boda. Y en esa boda estoy sentado y un amigo mío, un mexicano, y había otra chava ahí, él me hace una pregunta y creo que es relevante el día de hoy porque ustedes son USEM y parte de lo que hace USEM es en la M hay pues es Unión Social Empresarial Mexicana y yo creo que no nada más es un adjetivo, ese mexicano es importante y es relevante. Cuando yo estoy sentado con este chavo, él me hace una pregunta muy extraña, pero me dice, oye Rodrigo, ¿tú estarías dispuesto a morir por México? Si México te pidiera que murieras por México, ¿morirías? Y yo dije, bueno, algo filosófico y estuvimos hablando. Días después me quedé pensando y dije, es una buena pregunta, pero es la pregunta equivocada. Hubo un tiempo que este país, este proyecto de nación que llamamos México, necesitaba sangre. Thomas Jefferson tiene esa frase que dice, el árbol de la libertad a veces a veces hay que mojarlo con la sangre de los patriotas. Y este país en 1810, en 1910, requería que gente muriera para que este sueño pudiera continuar. Pero ahorita, cuando vemos el país y vemos desde los lagos de Montebello hasta Río Grande, desde Manzanillo hasta Tampico, estamos empapados de sangre. Tú matas a 100 pelados más y no hacen absolutamente nada por la dignidad de una niña en Oaxaca o de las niñas que están siendo prostituidas en esta ciudad. Entonces, la pregunta que nos hace México hoy y lo que hace diferente que seamos mexicanos es que México nos está preguntando no si estamos dispuestos a morir por México, pero si estamos dispuestos a vivir por este país. Y para vivir por este país o para vivir para cualquier cosa, tienes que amarlo. Y para amar tenemos que conocerlo. Y hemos dejado de conocer este país. Porque nos creímos la mentira que México es racismo, sexismo, clasismo, cualquier ismo que tú me des. Y son reales y todo lo hemos vivido y visto. Pero eso no es lo que hace un país. Lo que hace un país es su gente y lo que redime a este país, a este proyecto de nación, es su gente. Porque yo estuve hace poquito allá en Chiapas, en Comitán, y entré a un tejabán y están dos viejitos, entro y la viejita le dice al viejito, ve y cómprale una Coca-Cola. Y yo le dije, no, nomás tomo agua, no tomo coca, pero ya el viejito salió, me siento y estoy con una amiga. Ella prende el comal, está con las tortillas, ella le está diciendo que no come tortillas por el gluten, le vale 3 cacahuates a la viejita, ella está haciendo las tortillas y está haciendo un guisado. Y nosotros le digo, no, es que nosotros venimos a darle a usted. Y ella hace las tortillas, nos pone así, regresa el viejito y nos está dando la coca. Y eso para mí es México, porque eso que viví ahí en Chiapas lo he vivido en la Sierra Tarahumara, en Durango, en Jalisco, en todo México.
Y eso es México. Y entonces, cuando vemos México y vemos eso que es, entonces vale la pena luchar por eso. Para mí, cuando yo veo el proyecto que es México y cuando realmente lo conoces, dices, vale la pena luchar por eso. Entonces, y si seguimos con estas letras de USEM, esa es la parte de México, que no nomás es un adjetivo que le agregaron al final, es relevante. O sea, yo he vivido en 10 países y el mundo necesita de mexicanos y necesita de un México fuerte. Y estamos perdiendo la batalla y no tenemos por qué perderla. Y entonces eso es México. Te vas una letra para acá y tienes empresario. Empresario, desafortunadamente pensamos que empresario significa startupero, comerciante, dinero. Eso no es lo que significa la palabra en su raíz. En su raíz tienes aquel que toma una acción, que emprende algo. Y es aquel que dice, yo voy a tomar un riesgo de tomar una responsabilidad que nadie más quiere tomar para construir algo al servicio de los demás. A su base, eso es un empresario. A un empresario antes le decían, oye, te voy a dar un terreno, construye un pueblo, una sociedad. No para un año, no para 2 años, para algo que perdurara. Eso es un empresario. Y entonces un empresario que tiene una visión de construir algo que perdure, que tenga... Y es de cierta manera, es aquel que ve un problema. Hay una frase a mí que me gusta mucho que dice Toni Morrison, que ella dice, si hay un libro que tú quieres leer que no existe, es tu obligación escribirlo. Entonces, si hay un mundo, si hay un México que tú quieres ver que no está, es tu obligación hacerlo real. Y es tu obligación cargarlo. Va un poco con esta idea que tiene en el cristianismo de carga la cruz más grande que puedas cargar y camina con ella. Entonces, el empresario es aquel que ve un problema y dice, yo lo voy a cargar. Y en el camino, a través de contactos, otra gente carga eso y lo lleva a otro punto, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en Brasil y él me pregunta esto de México, yo digo, bueno, si yo quiero vivir por México y quiero emprender por México, ¿qué es lo más grande que yo puedo cargar? Y en ese tiempo yo estaba leyendo un libro de José Vasconcelos. José Vasconcelos fue un hombre que él ve un México postrevolucionario, dividido, destruido, con grandes desigualdades, y ve un país que está lleno de analfabetismo. O sea, en este país había rincones donde no había libros, donde nunca había llegado un libro. Y entonces José Vasconcelos ve al analfabetismo casi como una plaga que había que destruir, que había que sobrepasar. Y entonces él logra, a través de sus esfuerzos, y es bien interesante porque él escribe en una línea de uno de sus libros, escribe, yo no lo hago por el progreso de México, lo hago por la dignidad de cada ser humano, de saber quién es y poder leer lo que otros humanos han escrito antes que él. Ahora, el que sepamos leer, obviamente progresó a este país y lo llevó a otros lugares, pero él lo hacía por la dignidad del ser humano. Y entonces, yo tengo un sueño parecido al que tenía José Vasconcelos, porque hoy en día alguien que no sabe utilizar una computadora es un analfabeta, para cualquier propósito, aplica un trabajo, si es que puede aplicar un trabajo. Y entonces, el sueño que yo tuve esa tarde en Brasil, cuando estaba pensando en qué quería hacer y cuando ya tenía la idea de Womenjica, era, yo quisiera que en México yo pudiera a estas nuevas generaciones de niños y niñas que están saliendo, enseñarlos a programar. Y que la promesa que nos hicieron de la tecnología, de que íbamos a conectarnos mejor entre seres humanos, que íbamos a poder tener acceso a información y aprender cosas nuevas y resolver nuestros problemas, se hiciera real. La cantidad de computadoras que yo he visto alrededor del país que el gobierno da, que se utiliza para pornografía y redes sociales, es inmensa. Porque les damos una herramienta que abre portales a todo el mundo, pero no les enseñamos cómo utilizarlos y luego decimos, pues qué idiotas que nomás lo usan para pornografía y redes sociales. Pero es que no les enseñaste a utilizar la herramienta. O sea, yo siempre lo comparo, es como si le das bates a un niño, pero no les enseñas béisbol, pues se van a agarrar a madrazos, o sea, lo van a ver como una rama. Si les enseñas béisbol y les enseñas una causa más alta con que utilizar esa herramienta, lo van a hacer. Y es mi experiencia, y bueno, ahorita les cuento que he tenido en las cárceles, que he tenido en muchos lugares. Entonces, para mí, cuando yo empecé este viaje a Womenjica, yo dije, ok, quiero llevarlo a México. Yo cuando empiezo a hablar con lugares en México me decían, es que aquí no se puede, estos chavos no pueden, en México no se puede, no están listos para no sé qué. Entonces yo dije, bueno, yo ya tenía el plan de irme a Irak, no funcionó, y dije, voy a irme al lugar, o sea, mi Womenjica que era, quiero ir a donde nadie quiere ir para estar con los que nadie quiere estar, voy a irme al lugar más difícil que pueda encontrar a correr este programa, y si funciona, ya no voy a tener que interrumpir con palabras, voy a interrumpir con acciones. Entonces,
Me termino yendo al Líbano, llego al Líbano. Líbano es un país donde en ese entonces, bueno, había 4 horas de electricidad al día, no había agua potable, era muy difícil moverte en el país. Una inflación de cuando yo llegué estaba en 20,000 por dólar, cuando yo me fui estaba en 140,000 por dólar. La gente perdió absolutamente todo lo que habían ahorrado en su vida, desapareció. Y a mí me toca trabajar en un campo de refugiados donde el salón era piso de tierra, la pared estaba destruida, yo dibujaba la computadora en un pizarrón, ellos tenían unos tecladitos de cartón que les hice donde empezaban a aprender las letras y me estaban viendo, y ellos le picaban una letra y dibujaban la letra en su libretita, porque no había computadora, si no había electricidad. De hecho, cuando yo tenía mi laptop le duraba 45 minutos la batería. Entonces, yo tenía un cronómetro y le decía a cada niño, ok, tienen 4 minutos para escribir su código. Entonces, el niño venía, yo le daba, en 4 minutos escribía el código, el que sigue, se le acababa la batería de la laptop y decía, bueno, la próxima clase van a ver qué hicieron. Entonces, la próxima clase prendía, pasaba a cada niño y lo veía, ¿no? Entonces, yo enseñé así por 2, 3 meses, o sea, en un centro donde no había electricidad, no había computadora. Y ahí aprendí algo muy importante. Nunca tomes una decisión permanente de una situación temporal. Y por eso es muy importante entender si tu situación es temporal o si es permanente. Yo sabía que si estos niños los podía ayudar y si yo seguía buscando, yo podía cambiar la situación, que esa situación era temporal, no era una situación permanente. Porque es muy importante que tengas una visión cuando todos los demás solo tienen vista. Hay una frase que me gusta mucho de Helen Keller que dice, tú tienes que ver en lo visible, tú tienes que ver en lo invisible lo posible, porque todos van a ver en lo visible imposibilidad. Todas las personas que vieron ese salón me decían, aquí no va a ocurrir nada. No tienes computadoras, no tienes electricidad, no tienes oportunidades, los niños no hablan inglés, tú no hablas árabe. De hecho, mis clases yo las escribía en inglés, una maestra que hablaba árabe me lo escribía, pero lo escribía en árabe, o sea, me lo traducía. Entonces, yo aprendí a leer árabe y yo leía las clases en árabe sin saber qué estaba diciendo y nada más veía la cara de los niños y a veces me decían, no, y yo, bueno, nos saltamos esa palabra y ya nos íbamos a leyendo la que sigue, ¿no? Pero era muy importante que mi visión y la capacidad de ver más allá de lo que se ve se cumpliera. Y entonces, termina pasando que me hablan de otro lugar, en Majd al-Anjar, que es otro pueblo en Líbano, y me dicen, oye, nosotros tenemos 10 computadoras, tenemos un generador, y me están diciendo que tú das clases de programación, ¿te podrías venir acá? Me termino yendo allá. Me acuerdo mucho que salí a buscar niños y niñas que quisieran estar en la clase. Uno de los señores, cuando yo le digo, oye, estamos dando esta clase, me dice, sí, pero no tengo hijos. Y le dijo, no, ¿tienes hijas? Y me dijo, sí, pero las mujeres no pueden hacer eso. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, no, pues es que, por ejemplo, ellas no ven los colores. Y yo, ¿de qué estás hablando? Y me dice, sí, pues las mujeres no ven el color rojo. Y le dije, ay, han visto más rojo que tú vas a ver en toda tu vida, ¿no? Pero ahí, una lección que aprendí con ese señor fue que es importante cuando tú estás tratando de hacer un cambio social o estás haciendo un cambio mental de alguien, es más importante ser efectivo que estar en lo correcto. O sea, yo pude llegar con él y decirle misógino y tarararara, y solo iba a perpetuar los pensamientos que él tenía de sus hijas. Y entonces la cosa es crear una estrategia para ser efectivo y no estar en lo correcto. Es como perder la batalla pero ganar la guerra. Bueno, sus hijas trabajaban limpiando platos, porque es muy común en Líbano que como a raíz de que no hay electricidad, en vez de prender una licuadora, contratas a un niño, le pagas 20 o 30 centavos al día y el niño se convierte en tu licuadora. Y entonces tú entras a una cocina de un restaurante y son puros niños haciendo actividades de electrodomésticos y ganan nada. Entonces yo le dije, mira, si me das a tus hijas, yo te pago 3 meses de salario de ellas y que se vengan a aprender programación conmigo. Bueno, eso fue lo que pasó, se vinieron a aprender programación conmigo. Nosotros en el programa enseñamos desarrollo web desde cero, o sea, hacer páginas de internet. Cuando pasaron los 3 meses, encontramos un negocio que quería una página de internet, se lo hicimos y hace cuenta que cada niño lo hace. Y entonces cada niño hizo su página de internet y
y hacemos una competencia. O sea, haz de cuenta, el mismo negocio, se hacen 10 páginas de los 10 niños y ellos compiten y escogemos un ganador. Esta niña, la hija de este señor, cuando ella presenta enfrente de todos, el papá estaba atrás sentado así como que, no enojado, pero estaba sentado atrás. Cuando ella presenta su página, todos aplaudieron, todos estaban gritando porque le quedó increíble, de hecho ella gana la competencia. Y el papá como que nada más se queda así confundido y yo vi que lloró, o sea, yo vi que estaba llorando ahí atrás. Y entonces después las niñas ganaron una laptop. Hubo 3, bueno, primero, segundo y tercero, les di una laptop a cada niño. El papá, yo le había pagado alrededor de 60 o 70 dólares para que sus hijas aprendieran a programar conmigo. Y entonces él se va y regresa con como 45, 40 dólares. Y me dijo, oye, ya me gasté lo demás, pero te quiero regresar el dinero. Y le dije, no, quédatelo. Y me dijo, y él, una de las cosas que me dice es, yo no sabía que ella podía hacer esto. Y entonces, ahorita, esa hija, o sea, su hija, se convirtió en mi directora de Medio Oriente. Yo creo que ella ya ha educado a cerca de 250 niños de Líbano a programar, ha abierto 5 centros en Líbano. Cuando estuvo el momento de la guerra, bueno, con Israel, que estaban cayendo las bombas, porque ella vive en el Valle del Bekaa, que es hay una actividad mucho de Hezbollah, o hay mucha actividad de Hezbollah, ella siguió enseñando en los campos de refugiados. O sea, ella seguía yendo todos los días a los campos a seguir enseñando. Y a veces yo le decía, oye, es que no enseñan. Y aparte en su depa, en su departamento, porque no podía ir a otras escuelas, ahorita hay una señora de 65 años que está aprendiendo a programar porque ella le enseñaba a la gente de su edificio. Y ese papá se ha convertido en uno de los campeones más grandes que tenemos. Cuando se abren nuevas aplicaciones, él va y distribuye los flyers y él habla con niñas, con los señores para que metan a sus hijas. Entonces, una lección ahí muy importante de cuando estás haciendo transformación social es entender que muchas veces lo que percibimos como odio o sexismo, entre tantos sismos que hay, viene de la ignorancia, no viene del odio. Y yo puedo trabajar con ignorancia, porque te puedo enseñar. El odio es otro tema que lleva otra manera de trabajarlo, pero el 90% es ignorancia. Y entonces, en Líbano me tocó ver cómo la ignorancia pudo detener a 3 niñas, o hubiese detenido a 3 niñas desarrollarse y hacer lo que ellas querían hacer. Y ahorita, bueno, pues esa niña, la última aplicación que tuvimos antes de la guerra, aplicaron casi 700 niños a un programa de programación que acepta 10, ¿no? Entonces, bueno, entonces ese programa en Líbano corre y cuando una de las razones por las que me fui a Líbano fue porque yo quise demostrar que si tú creas un buen programa y haces las cosas bien, las cosas funcionan. Entonces yo hago ese programa en Líbano. Asma me dice, oye, es que esta niña me dice, ¿puedo continuar el programa aquí? Y le dije, dale, o sea, yo te apoyo con lo que necesites. Yo me regreso a México y empiezo a trabajar con chavos que tienen autismo, o sea, están en el espectro, desde los 7 hasta los 12 años, que tienen, había niños que eran no verbales, o sea, no hablaban y tipo se movían para adelante y para atrás, y habían otros niños que tenían un poquito de, pues, un poco, la parte social batallaban un poquito. Cuando yo llego con ese centro y les digo, oye, quiero correr el programa, me dijeron, mis niños no pueden, o sea, porque, bueno, por el autismo, etcétera, y le dije, no, sí van a poder, vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, con esos chavos, había un niño, por ejemplo, es en Monterrey, en Guadalupe, y 47, 48 grados centígrados en verano, y este niño, una de las cosas que tenía es que tenía que siempre traer un suéter, pero tener un suéter en Monterrey a 46, 46 es que estás empapado en agua, ¿no? Y él tenía un pañuelo porque no le gustaba que el sudor manchara su suéter, entonces siempre traía el pañuelo y estaba así, lo escurría y estaba así, ¿no? El papá y la mamá de esos niños limpiaban camiones. Entonces, cuando la mamá venía a recogerlos, siempre traía aceite o estaba sucia. Pero el niño en su autismo, o una parte de su autismo, era que no le gustaba estar sucio. Ellos terminamos el programa, los niños hicieron un súper trabajo, hicimos una página web de un negocio de pollos, que ahorita se los enseño al rato, y fui y lo presenté a Monex, yo antes trabajaba en Banco Monex, y en Steelcase México. En Steelcase México las oficinas son como Google, tienen resbaladeros, tienen PlayStations en todos lados, etc. Yo le digo, entonces hacen la presentación, Steelcase les aplaude y todo bien, y yo hablo con él y le digo, oye, ¿te gustó el día de hoy? ¿Cómo lo encontraste? Y me dijo, está increíble. Y una de las cosas que me dice es,
yo no sabía que había trabajos donde no te ensuciabas. Entonces, en esa parte descubrí que hay una división social tan fuerte que incluso ciertos trabajos no se los pueden imaginar. Y luego cuando fuimos a Banco Monex, uno de los niños presentó y programó y le aplauden. Y me preguntó, ¿por qué no se están aplaudiendo si ellos también lo pueden hacer? Y él tenía 9, 10 años. Y entonces, Wallester, uno de mis amigos que estaba ahí, de los del banco, le digo, oye, ¿quién de aquí puede programar o hacer lo que este niño acaba de hacer? Y nadie levantó la mano. Y él se quedó con la boca abierta. Y entonces, ahí empecé a ver que la desigualdad social que tenemos no solamente es tal que como que esta gente cree que los de allá son seres mágicos que pueden hacer todo, y cuando los chavos se van, Wallester viene conmigo y me dice, oye, ¿estos niños tienen con qué? O sea, están cabrón. Y le digo, pues es que son como somos nosotros. O sea, sí, no ganan lo que tú ganas, pero tienen las mismas capacidades. Y es que nos hemos separado tanto como sociedad. Mi abuelo es de Santa Rosa, Apodaca, y él decía que él iba a la cantina y ahí estaba el más rico del pueblo y el más pobre del pueblo, y todos convivían, se conocían. Pero ahorita con la separación que tenemos, nos quejamos de un muro de 3,000 kilómetros que está allá, pero no vemos los 3,000 muros que hemos construido a 1 kilómetro de nosotros. Vivimos en casas amuralladas, en colonias amuralladas, vamos a universidades amuralladas, donde vamos de vacaciones en aviones, donde nunca estamos en contacto con la gente, y entonces de ahí sale esto que siempre digo, que es ¿cómo podemos amar a México si no conocemos, si no estamos en contacto con la otra persona? Y entonces creamos ideas de monstruos o imaginarias de la otra persona. Y entonces una de las cosas que yo he visto, las que empecé a aprender, es que necesitamos volver a hacer conexiones entre los mexicanos. Y los mexicanos somos todos, en todas sus divisiones. Entonces, corro ese programa en México, le va muy bien, o sea, los chavos van súper bien. Ellos terminan haciendo una página web para un negocio de pollos que empieza a vender 50, 60 pollos más al mes, porque ahora la gente lo puede encontrar en internet. Después de ahí me voy a Filipinas. Viví un año en Filipinas trabajando en cárceles y con niñas rescatadas de la prostitución, tanto en los centros donde las niñas se están recuperando, como ir a los bares en las noches a buscar dónde estaban estas niñas. Entonces yo trabajé con niñas desde los 7 años hasta 25, 26 años que habían pasado por la prostitución o estaban en un proceso de prostitución. Bueno, y quiero contarles además una pequeña historia que me pasó en Líbano. Cuando yo estoy en Líbano, conozco una señora, una mujer increíble, o sea, mujer entre hombres. O sea, imagínate una cultura ya donde los hombres, pues, con sus barbas y todo eso, y como que avientan a la mujer o les hacen señas. Ella se paraba enfrente de ellos y le decían, se me mueven todos. Y se movían, ¿no? Y entonces yo nada más iba atrás de ella, le agarraba de la mano. Y yo fui a un campo de refugiados con ella y entramos a una casa y había una mujer llorando en el piso con todos sus hijos alrededor. Eran como 6 o 7 niños. Y me acuerdo que entré y me detuve. Y es que no era llorar, o sea, ella estaba gritando, estaba en un dolor y eran lágrimas que salían. Y yo le pregunto a alguien qué está pasando. Su esposo se fue a Siria a arreglar unos papeles y lo detuvieron el gobierno de Assad. Ahorita que el gobierno de Assad cayó, nos hemos dado cuenta que los mataron bastante y los torturaron. Entonces ella sabía que nunca iba a volver a ver a su esposo. Y tenía 6 niños desde meses hasta 6 o 7 años. Entonces ella estaba gritando de un dolor inmenso y sus hijos estaban, o sea, no se movían, nada más veían a la pobre señora. Y me acuerdo que viendo eso yo empecé a llorar. Yo me salgo del salón, me salí de su casa, del tejabán, y pues me estaba aquí sacando las lágrimas, y la señora con la que yo iba sale, prende un Marlboro rojo, está fumando, y me dice, Rodrigo, no te quiero volver a ver llorar. Me dijo, esas lágrimas no son tuyas, no te las has ganado. Un día te las puedes ganar, pero ahorita esas no son tuyas. Y me dijo, no me sirven absolutamente nada. Me agarró mis manos y me dijo, dame esto. Y luego me pegó en la cabeza y me dijo, dame esto. Y yo sonreí y me agarró la boca y me dijo, y dame esto. Y me secó la última lágrima y me dijo, pero estas no me sirven de nada. Y entonces, una lección que yo aprendí con eso es,
tienes que tener mucho cuidado de romantizar la valentía o romantizar el optimismo, porque sirven, pero no sirven de nada sin un análisis y una visión. Es decir, eso que tú sientes cuando ves al otro en su miseria, no nada más es decir, siento algo, siento esa compasión o siento esa misericordia, sino cuál va a ser los procesos que entonces tú vas a hacer para poder cambiar la situación de esa persona. Y porque cuando yo estaba en Filipinas, uno de los primeros centros que yo fui donde había niñas rescatadas de la prostitución, yo entré a un salón de este tamaño donde habían 50 niñas de entre 7 y 10 años que las ves a todas y todas habían pasado por la prostitución y tráfico humano. Y yo me acuerdo haber entrado a ese salón y las niñas, bueno, algunas jugando, haciendo eso, pero dije, quiero llorar. O sea, pero dije, no voy a llorar y un día me voy a ganar estas lágrimas. Y entonces empezó el trabajo de qué es lo que vas a hacer para ayudar a ellas en sus vidas o cómo vas a hacer para poder generar algo mejor, ¿no? Entonces, yo en ese salón daba clase de programación y yo ponía la pantalla y yo les decía, si quieren, pueden sentarse aquí conmigo y tomar la clase en vivo conmigo, pero si no quieren estar cerca de mí, ponía escritorios atrás y podían ellas tomar la clase con los audífonos y verme en videitos, porque hay una plataforma donde yo lo doy. Porque hay niñas que no están listas para tener contactos con hombre todavía, entonces a la distancia. Y en un proceso de 2 o 3 semanas vas viendo como algunas niñas ya se empiezan a acercar y entonces empieza a ver ese cambio. Había una niña, yo daba clase en las mañanas, daba clases, sí, en la mañana y en la noche. Una mañana, una de las niñas viene y se pone los audífonos y está ahí atrás. Se acaba la clase 1 hora después y ella sigue allá. Y la madre, porque son unas monjas que van al centro, me dice, la voy a quitar. Le dije, no, pues déjala, a ver qué pasa. Y regreso en la noche, que eran como 6 horas después, y ella seguía ahí programando. Entonces yo nomás como que la vida ya llevaba como 102 cursos que no había parado. Yo estoy dando la clase en vivo, que era la clase en la noche, y de repente veo que se duerme, o sea, se tira en el teclado. Voy con la monja, me dice, oye, ayúdame a llevarla a su cama, y cuando bajamos me dice, es la primera vez que duerme en 3 meses. Porque como entre las pesadillas y ella viviendo en el pasado y en el futuro, donde ella proyecta su pasado, su futuro, no, como que vive entre esas dos cosas y es una pesadilla que ella ve como interminable. Pero cuando ella empezó a programar, la obligó a estar en el presente, donde no estaba pensando en el ayer, no estaba pensando en el mañana, sino estaba en el hoy. Y en el hoy pudo tener esa como especie de terapia que le ayudó a volver a regresar y no tener que pensar en lo que le pasó o lo que le va a pasar, sino estaba justo en ese momento. Y ella 2 semanas después se pasa a las chavas que están tomando los cursos en vivo. Esa niña termina el curso y hacemos una página de internet para una señora. Cuando yo caminaba al centro había una señora que estaba un poco loquita, o sea, era normal, pero cuando hablabas con ella a veces hablaba con gente que no estaba ahí, o sea, hablaba contigo y luego con otras 3 personas que no existían. Y ella vendía cacahuates. Yo le dije, oye, te quiero ayudar a que vendan más cacahuates. Entonces le hicimos una página de internet, las niñas se la hicieron, y tenía un botoncito de WhatsApp. Le compré un celular, y entonces la gente le picaba el botón de WhatsApp y le decía, oye, vivo aquí, tráeme 10 cacahuates o 10 bolsas. Entonces ella empezó a vender así. Entonces, bueno, a la señora la llevamos al centro, ella les dice muchas gracias, ahora vendo más, estoy ya rentando mi primer departamento y estaba súper feliz, las niñas encantadas y todo, ¿no? Ella me escribe una carta como 2 días después que termina la graduación, me escribió una carta y escribió 2 cosas que me marcaron mucho. Una fue, yo no sabía que el mundo me necesitaba. Una de las cosas que nosotros hacemos es, necesito que ellos tengan algo de impacto social, porque muchos de estos chavos nunca han hecho algo que realmente cambie o vean el potencial que ellos tienen. Y entonces la otra cosa que ella escribió, yo no sabía que el mundo me necesitaba, y escribió, yo no sabía que las manos de un hombre me podían tocar no para herirme, sino para sanarme, porque toda su experiencia con hombres había sido para dañarla. Y entonces,
algo que empezó como programación, y en el cambio, cuando haces cosas sociales te das mucho cuenta de eso, es que a veces tú tienes un objetivo de lo que tu ayuda va a ser, y lo que ellos agarran es otra cosa, y para ella cambió para siempre la manera en la que podía ver que hay hombres que no la van a hacer daño, y entonces empieza ese proceso de ella también de sanar y posiblemente cambiar su vida. En la cárcel, una historia que quiero contar muy bonita es, yo empecé a dar clases en las cárceles de las Filipinas, y bueno, compré como 10 o 12 computadoras, entonces tengo 10 alumnos de una población de 500 prisioneros que había en la cárcel de Cebú, y una chava entra, se sienta y no hace nada. 1 hora de clase, no hizo nada, o sea, absolutamente nada. Yo me acerco con ella y le digo, mira, no sé qué hiciste, no sé por qué estás aquí, sé que te quedan 2 años de estar aquí, tú puedes decidir venir aquí y no hacer nada, pero tú lo haces una clase más y te saco, porque tú estás ocupando la oportunidad de alguien más que sí quiere aprender. Pero si tú vienes a clases y pones atención y haces algo de esto, esto puede ser una oportunidad que va a cambiar tu vida. O tú decides ignorarlo. Al final de cuentas, a mí no me importa, yo te reemplazo, pero si te quieres quedar, estoy aquí para ayudarte. La siguiente clase ella viene y se sentó enfrente. Por los siguientes 3 meses, ella siempre se sentó enfrente, siempre hizo todos los proyectos. Ellas hicieron una página de internet para una lavandería ahí en Filipinas y quedó en tercer lugar. Sí, ella quedó en tercer lugar. Les aplauden, hicimos una grabación, les compramos un lechón, comieron, fue todo un rollo ahí. Y bueno, y después yo me voy, cuando se acaba la graduación, ella me abraza llorando y me dice es que me hubiera gustado haberte conocido antes. Y yo le digo, es que no, porque tú no me hubieras escuchado y yo no hubiera sabido cómo hablarte. O sea, todas nuestras vidas nosotros caminamos a este momento para yo saber cómo hablarte y tú saber cómo escucharme. Pero no creas por un instante que si yo te hubiera visto afuera tú me hubieras hecho caso. O sea, nosotros necesitábamos estar aquí. Después yo me voy a trabajar a Dubái, regreso como 7 meses después y el programa sigue corriendo en la cárcel de Cebú. Y yo me acerco y la busco y me dice, no, la dejaron salir antes por buena conducta y al final le reducieron la sentencia. Y les dije, ¿saben dónde está? Y me dijeron, está en una panadería. Y entonces fui a la panadería, la busqué y la veo y estaba ahí como que con los panes. Me ve, la abrazo, tomamos un café y ella me dijo, pues Rodrigo, a mí la verdad la programación nunca me gustó, pero nunca en mi vida había terminado algo. O sea, siempre empezaba algo, lo dejaba a medias, nunca lo llevaba a su finalidad. Y contigo, cuando terminamos el curso y nos aplaudieron, yo dije, esos aplausos son míos, porque yo hice el programa y yo lo terminé. Y entonces, que me cuenta que ella sale de la cárcel, su mamá le dice que una amiga tiene una panadería, está buscando un aprendiz, y ella dice, yo no sé si me gusta la panadería, pero yo voy a terminar este curso, voy a venir todos los días y lo voy a terminar. Y dice que a la mitad del curso se dio cuenta que le encantaba hacer los panes, porque ellos venden muchos panes para restaurantes y entonces a las 4 de la mañana ya están en el horno sacando. Y en ese inter ella decía, es que me encantaba como que la presión y me tenía que mover. Y me dice, ahorita vamos a hacer panes. O sea, y entonces ahí está. Y yo digo, genial, o sea, yo te enseñé programación, pero otra vez, a veces lo que ellos toman o lo que aprenden son otras cosas. Y entonces, una de las cosas que es muy importante para nosotros es que los chavos empiecen y terminen cosas. Y una de las cosas que hemos visto mucho con los chavos es que muchos nunca han terminado algo en su vida. O sea, no hay algo que ellos puedan decir, estoy orgulloso de haber terminado esto o hecho esto, ¿no? Entonces, eventos así cambian un poco la manera en la que yo empecé a ver a la organización. Después me regreso a Dubái y abrimos un centro en Kenia, en un orfanatorio. Es un orfanatorio que tiene 600 chavos desde 2 días de nacido hasta 18, 19 años. Algo que pasa mucho en Kenia es que hay esclavitud todavía. Entonces, muchos de los niños con los que trabajamos ahí eran esclavos que estaban, o sea, con una cadena atados a un árbol o sacaban cacao o hacían café. Y pasa mucho que se roban niñas de otros países, se las traen a trabajar como empleadas domésticas a los 12, 13, 14 años. El señor de la casa la embaraza, ella no quiere que la señora de la casa sepa, esconde el embarazo. Y entonces cuando tocan hacer al bebé, lo tienen en el patio y lo tratan de matar. Entonces yo recuerdo cuando fui a ese centro, me llevaron con los niños y había un niño, yo lo agarré, un niño negrito así de este tamaño, lo tenía aquí, lo estaba viendo
Y me dice la señora, levántale la camisa. Entonces tú levantas la camisa y ves una raja de aquí hasta acá donde le metieron un cuchillo y lo trataron de matar. Y luego ves otro niño que está llorando y es como que, y un ruido muy raro, y me dice, levántale el cuello. Y le trataron de cortar y le lastimaron todas las cuerdas vocales. Y entonces tienes unos casos de injusticia profundas. Yo di ahí una sesión de 6 horas con unas niñas del centro de Kenia, y yo siempre digo, y siempre les digo a todos los niños con los que trabajo, yo no estoy aquí para ayudar, estoy aquí para amar. El problema de la ayuda es que la ayuda puede encadenar. En los campos de refugiados, las organizaciones de la ONU te ayudan si ganas menos de $50 al mes. Adivinen cuánto ganan todas las familias, $49. Ni una sola familia se atreve a ganar más de $50 al mes. Entonces, esa ayuda los encadena. Y una cosa que tiene el amor es que el amor libera. Una cosa que tiene la ayuda es que yo no te puedo ayudar si tú no quieres ser ayudado. Yo te puedo amar si tú no quieres ser amado. Incluso si tú crees que no mereces amor, yo te puedo amar. Entonces, yo siempre le digo eso a todos los chavos. Yo no vengo aquí a ayudarlos, yo vengo a amarlos. Y entonces hablo eso con las niñas, estas niñas de Kenia. Se acaba la clase, se van las niñas y se queda una niña y me dice, oye profesor, o Rodrigo, no me acuerdo cómo me dijo, me dice, tú dijiste que viniste aquí a amarnos, pero ¿por qué tú dices que tú me puedes amar a mí? Y entonces le dije, no, pues porque te amo. Y me dice, sí, pero yo soy diferente a las otras niñas. Las otras niñas son huérfanas, no conocen a sus papás. Yo sí conozco a mi mamá y mi mamá no quiere que yo esté con ella. Entonces, como si mi propia madre no me puede amar, tú me puedes amar. Y entonces yo me le quedé viendo y le dije, este centro donde tú estás, Mogra, se construyó hace 40 años. Una señora hizo este lugar para ti sin saber, sin que tu mamá existiera, sin que tú existieras, sin que nadie existiera. Ella tenía un amor para ti antes de que tú fueras. Y entonces yo, dentro de mi corazón, toda mi vida había un amor dentro de mí, pero yo no sabía para quién era. Y entonces yo caminé por el mundo hasta verte aquí hoy a ti y decirte, ya sé que este amor que tenía tu nombre y vengo aquí a entregártelo. Y yo no me necesito que tú lo recibas. Y no me importa si tu madre no te lo supo entregar, si la sociedad no te lo supo entregar, yo vengo a entregártelo a ti. Esa niña ahorita corre el centro de Kenia. O sea, ella maneja todas las clases, es nuestra embajadora y hace todo el centro. Y ella empujó mucho la idea del amor. O sea, ella dice, yo, le dice a todas las niñas, yo vengo aquí a amarlas, como Rodrigo nos ama, ¿no? Pero ella está ahí en el centro y una de las cosas, otra vez, que aprendes es, en este viaje que he hecho por el mundo, en todos estos centros, aprendes que otra vez, o sea, la programación está al centro, pero hay toda una cosa de sociedad. Y al final, nosotros somos quienes somos porque alguien nos amó. Y cuando vas a muchos de estos lugares, mucha gente nunca ha sido amada. Y entonces cuando tú les das eso, de repente se convierten en quien pueden ser. En México tenemos un centro en una cárcel federal, en Ciudad de México, y yo fui hace unos 6 meses, acabo de ir ahora, pero fui hace unos 6 meses, y yo les dije a los chavos, va a haber un curso de programación, si ustedes aprenden esto se les van a pedir oportunidades, pero necesitan tomarla. Y les digo una frase que siempre les digo, que es mejor estar preparado y no tener una oportunidad a tener una oportunidad y no estar preparados. Si ustedes se preparan, se los juro que algo se va a abrir. Pero si a mí me llega una oportunidad y no han terminado el curso, no les puedo ayudar. Y había un chavillo ahí que se me quedaba viendo fijo así. Y entonces, ahora que fui hace unos días, fui con los chavos, van súper bien. Y acabamos de hacer un nuevo curso que actualizamos, que empezó ahora en este semestre. El chavo a nivel mundial que ha tomado más cursos es un chavo de esa cárcel federal. Y entonces fui, hablé con todos, cuando me estoy yendo él me busca y me dice, oye Rodrigo, me dice su nombre, y llevo tantos cursos. Y le dije, ¿sabías que tú eres el que más lleva cursos a nivel mundial? Y me dijo, sí, pero, me dijo, no sabía, pero estoy muy interesado. Y me dice, es que yo voy a salir de la cárcel en 3 meses. Y hablé con mi mamá y no tenemos computadora y ella dice que no podemos comprar internet. Entonces quiero saber qué puedo hacer. Y le dije, mira, tú acaba el curso y yo te compro una laptop y te pongo el internet en tu casa. Y ya como que se iluminó. Y le dije, ¿por qué no tú das las clases aquí en la cárcel? O sea, para que tú seas el embajador y yo te pago un salario, etc. Y me dice, es que preferiría no, Rodrigo, porque yo nunca quiero regresar aquí. Y entonces,
yo con él, ves que a veces, yo creo que todos en nuestras vidas hemos estado 2 o 3 decisiones de estar en otro lugar, o que muchas cosas que pasaron en esta vida no pasaron, pero él cuando tú le pones un camino, le pones algo mejor, lo toman. Y ha sido mi experiencia en todos lados. Y por ejemplo, acabamos de abrir un centro en Chiapas, cerca de San Cristóbal. Y muy padre porque me pasaron el contacto de un director, y yo hablé con él y dijo, oye, Womenjica, hacemos esto, yo te compro las laptops, te pongo todo, y nada más necesito que tú me des un centro, los niños, y hacemos el curso, va a estar bien fregón. Y me dice, ok, déjate paso un maestro. Y bueno, después el maestro empieza el curso, increíble, y fuimos a visitarlos al centro. Cuando nosotros llegamos nos recibieron todos los maestros, los padres de familia, fue todo, hicieron un evento ahí en la escuela, y el director dice, cuando este chavo me habló, me contó el proyecto y todo, dije, pues no va a pasar, porque aquí no pasa nada, nadie nos ayuda. Y entonces yo le dije, bueno, me cayó muy bien el chavo, le voy a decir que hable con el profesor, pero ¿qué le dijo el profesor? No va a pasar nada, porque esto nunca lleva a nada. Y dice, y un día veo que llegaron 25 cajas con las laptops, con los audífonos, y dije, ah, wow. Y todavía no creía, porque después falta el programa y falta el internet y todo. Y entonces dice que, bueno, de repente ya ve que los maestros están enseñando. Yo le dije al maestro con el que me contactó, dime cuánto cuesta el internet y yo te lo pago. El maestro me dijo, oye, Rodrigo, nos juntamos entre los maestros y de nuestro salario lo queremos pagar. Y le dije, no, yo te lo pago. Y me dice, no, nosotros nos quedamos por él. Y me decía, porque estamos hartos que ellos enseñan primaria de primero a sexto. Y la secundaria es una telesecundaria chiquita que está súper amolada. Y me dice, mis niños terminan sexto de primaria y se van con el narco a trabajar, a mover indocumentados de allá para, o sea, por Chiapas. Y me dice, yo ya no quiero meterle 6 años de enseñanza a un niño para que se los ganen ellos. Y entonces, y en la telesecundaria nada sale de ahí, y entonces ellos me dijeron, nosotros creemos en el programa y queremos ser parte de eso. Y entonces, el director que está diciendo, pues que me pasó este profesor, me dice, qué bonito a veces es equivocarte. Y entonces, yo ahora que estuve con los niños ahí en Chiapas, dije, bueno, quiero que me hagan una página con tal, todos los niños. Es uno de los mejores centros que tenemos en el mundo. O sea, está en el avance de los niños, porque tenemos un curso para adultos y uno para niños, están en segundo lugar a nivel mundial. Unos niños de Chiapas que hablan tzotzil y que están en una escuelita así, pero los maestros, todos los directores le han metido tantas ganas. En ese lugar, pues yo les doy los audífonos y les doy todo, pero cada audífono los mete en una bolsa de Ziploc y cada audífono le pone un sticker verde si funciona muy bien, amarillo si tiene problemas o rojo si ya no funciona. Algo que él hizo de su propia iniciativa, tiene inventario, tiene todo. En uno de los centros de aquí en Guadalajara donde hay niños que han pasado por drogadicción, yo les doy las computadoras, pero no les digo qué tienen que hacer. Él puso las mesas, que diferentes tamaños, pero las niveló, puso un mantel arriba, imprimió niños programando de caricaturas, los recortó, los enmicó y los puso en las paredes para que se viera como un salón de cómputo. Nadie se lo pidió, sin embargo, él tuvo como que la idea de hacerlo así, y esa ha sido mi experiencia en México. En todos los lugares que hemos ido, la gente que nos ayuda en las zonas, en los centros, han hecho algo increíble con algo que ni siquiera les pedimos, pero se entregan a lo que es la misión de nosotros de Womenjica. Y abrimos otro centro en Chiapas, ahí cerca de Comitán, y cuando llegó entonces les compré las computadoras, hicimos todo, y luego llegó el problema del internet. Y el problema del internet fue que el cable no llegaba, y entonces me dijo, bueno, pues ahí está Starlink, pero Starlink creo que costaba 6,000 pesos más, no sé cuántos al mes. Y le dije, híjole, es que ya se me sale un poco de presupuesto. Entonces dije, pero pues ya ahí hubo una parte mala porque debíamos de haber visto eso antes de comprar las compus. Pero después dije, bueno, 6,000 pesos. Y dije, yo digo que quiero ir a donde nadie quiere ir, para estar con los que nadie quiere estar, y que me interesa arreglar el problema que tienen estas comunidades indígenas que a nadie le importa. Y entonces dije, pues 6,000 pesos, ese es el tamaño esa es la importancia que yo le doy a este problema. O sea, es decir, si pudieras decir qué tanto me importa una injusticia social, el monto va a ser 6,000 pesos. Es decir, si fuera 2,000 sí le entro,
4,000 ya. Entonces, 4,000 es el monto máximo al que yo estoy dispuesto a atacar una injusticia social. Dije, no voy a dejar que no va a ser 6,000 pesos. Sí va a ser un monto, pero 6 no va a ser. Entonces les compramos el Starlink y ahorita ya los niños están programando. Fuimos ahora a verlos y van increíble. O sea, van absolutamente increíble. Y bueno, entonces, este viaje de Womenjika, ahorita ya estamos sí, ya vamos a estar en 15 países. Y una de las cosas que yo quise hacer con este proyecto fue siempre con el objetivo de México en mente. Nosotros tenemos una escuela en Arranberry, Nuevo León, trabajamos con una comunidad en Arranberry, Nuevo León, que está al sur de Nuevo León, cerca de Matehuala, que son comunidades muy olvidadas y muy pobres. Y ahí tenemos unas niñas que la idea es que digitalicen todo el pueblo. O sea, quiero que cada hotel, que cada tiendita de la esquina tenga una página de internet hecha por estas niñas. Y entonces, una de las cosas que ves es que a veces los maestros de inglés no hablan inglés. Y entonces, pues el maestro no habla inglés, nadie en la comunidad habla inglés y dicen, ¿para qué aprendo inglés? Entonces, algo que empezamos a hacer fue conectar a los de Filipinas, los de Kenia, con estas niñas y que ellas empezaran a hablar entre ellas, empezaran a conocerse, qué comen, hablan en Swahili, hablan en Tagalo o en Cebuano. Y entonces, a ellas al conocerse, ahora las niñas escriben cartas en inglés para presentarse. Entonces, le encuentran un uso al hablar inglés y hay como un deseo de decir, si aprendo inglés, puedo aprender más de ella y hacerme amigo de esta niña que siempre veo. Y entonces, ahora están interesadas en aprender inglés. Nos piden materiales en inglés, nos piden cosas que antes no sucedía. Y entonces, una de las razones por la que hice este proyecto global, una fue porque quería traer el inglés a estos pueblos que de otra manera nunca va a llegar, dar una razón y una motivación a los niños que lo aprendieran. Y la tercera es que como tenemos estos proyectos a nivel global, yo mi primer trabajo saliendo de carrera lo obtuve porque mi papá es doctor y le ve los hijos a un banquero y entonces él le pidió que si yo podía tener prácticas con él, tuve prácticas y después me gané el puesto y trabajé ahí. Pero si no hubiera sido por ese contacto, yo no hubiera entrado allá. ¿Cuántos chavos aquí en México, sus papás no son doctores y no tienen pacientes banqueros? Y entonces, yo lo que quiero hacer con este proyecto es decir, ok, este chavo fue a la Vicente Guerrero 67, ok, pero ha hecho 4 páginas web en México, ha trabajado con niños en Kenia, ha hecho páginas a nivel mundial. Entonces, para que cuando él salga de la secundaria o la prepa, tenga un currículum pesado. Y una de las cosas muy buenas de la programación es que es muy agnóstico. A mí no me importa que haya sido Harvard o MIT. Al final yo necesito que tú me resuelvas cosas, porque el cliente me va a decir, se cayó la página y necesito que esté en 20 minutos. Y yo no voy a ver dónde estudiaste, voy a ver qué hiciste, cuáles son los proyectos que tú has hecho en los últimos 4 años, qué tan ordenado eres en tu código, qué diferentes proyectos has hecho. Y entonces, al crearles un currículum, les das una oportunidad de salir al mercado y pelear y decir, bueno, este chavo fue al americano, pero no tiene nada. Y este tiene experiencia, habla inglés, ha hecho todas estas cosas. Entonces, nivelar un poco más la oportunidad que ellos tienen de salir al mundo y pelear y de darles un currículum y darles una exposición a lo que se puede hacer en el mundo. Y en esa trayectoria también enseñarles cómo se trabaja. Nosotros les enseñamos a hacer páginas de PowerPoint, presentaciones de PowerPoint para que presenten. Y es la primera vez que lo han utilizado en sus vidas, o sea, no saben. Entonces, hacemos muchas cosas dentro de la programación para ayudarles a que tengan una oportunidad de salir adelante, ¿no? Entonces, creo que ya me pasé de tiempo, entonces igual aquí paramos y abrimos a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Rodrigo. Igual y nomás déjales enseño nomás las páginas que hicieron los chavillos. Ok. Entonces, esta es una página que hicieron los chavos, mis chavos sirios, refugiados sirios y líbanos, para un señor que vende pollos, un veracruzano que vende pollos en su patio en Apodaca. Y entonces tienes aquí, bueno, y este se cambia inglés a español, pero puede ser la versión en inglés. Entonces aquí tienes a este señor, nosotros les conseguimos las fotos y todo. Tú puedes agregar el pollo al carrito, medio pollo, guacamole, lo que tú quieras. El carrito se graba aquí. Ay, ¿le pico el carrito? Aquí se graba el carrito. Cuando le picas checkout, se le manda su WhatsApp y entonces dice qué quiere.
se le manda el WhatsApp y luego él decide si pide o no digo, y ya empiezan a hablar entre ellos. Aquí en los reviews, digo, a ver si sale. Ellos crearon los reviews para él porque él no tenía un Google Review. Y de hecho muchos de los nombres son en árabe. Entonces, Wael Al-Hamad, Agusi, literal está en árabe aquí arriba. Y luego les dije a los chavillos, oye, ¿por qué le pusieron 4.5? Y me dice, no, es que si ponemos 5 no nos van a creer, entonces uno le bajamos un poquito el rating. Sale la ubicación. Si lo abres en tu celular, literal le picas y te sale cómo llegar ahí. Aquí está el botón de WhatsApp que te lleva al WhatsApp de él y entonces ahí puedes hablar con él y hacer los pedidos. Y ¿cómo se llama? Y bueno, vienen los horarios, todo lo que hacen. Y bueno, puedes enviarle un correo, etc. Y luego tenemos déjale doy lo hicieron los niños que tenían autismo, entonces una rosticería que se llama Nipio, y bueno, puedes hacer tu pedido que te lleva a Rappi y desde Rappi haces el pedido porque ellos sí están conectados a Rappi, les puedes marcar, tienen efectos aquí en la página, bueno, lo medio rompieron los niños, pero están salen los platillos, los precios jalan de Rappi, entonces digo, ahí yo les ayudo a ellos, pero haz de cuenta que va Rappi, jala el precio actualizado y lo muestra aquí. Y bueno, aquí salen las fotos de lo que ellos tienen, los reviews se jalan de Google y las sucursales que ellos tienen también aparecen aquí. Entonces, y estos fueron niños que nunca habían programado, que tenían entre 7 y 11 años, que hicieron esta página para ellos. Entonces, estos son 2 ejemplos que tenemos, pero ya hemos hecho muchas más páginas y mucho para negocios pequeños, o sea, pymes que ahí de repente ocupan. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, ahora vamos a pasar un tiempo para preguntas y respuestas. No sé si tienen pues, alguna pregunta, nos pueden ayudar a levantar su mano. Les vamos a pasar por micrófono. Hola Rodrigo, muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia. Es muy enriquecedor escucharte. Y yo te pregunto a título personal, ¿qué visualizarías ahora sí, qué visionarías que no fuera temporal, que pudieras transmitirnos para contagiar y convertir un México más esperanzador? Yo creo que, por ejemplo, nosotros tenemos redes sociales y hay una chava que me ayuda a manejarlos. Y una de las cosas que yo siempre le dije fue, yo no estoy en la industria de la pornografía y la injusticia, yo estoy en la industria de la esperanza. Y mucha gente, yo me acuerdo cuando estaba en Dubái, fui a Kenia y fue cuando vi a este niño que le habían degollado el cuello y que tenía todos estos problemas. Cuando regresé a la oficina de Dubái, yo le conté a la gente que estaba ahí. La mitad de la gente me dijo, no me vuelvas a contar esto. Y otra mitad dijo, no sería mejor que se hubiera muerto ese niño. O sea, hubiera sido mejor y no hubiera tenido que lidiar con problemas. Y yo, pero es que ese es el capítulo 1 de su vida. ¿Por qué el capítulo 1 lo estás haciendo como el capítulo final? ¿Y por qué no dices, en el capítulo 2 es el momento donde cambió esa vida, donde ese inicio horrible cambió? Si tú lees Harry Potter, el primer capítulo se mueren los papás. Pero de ahí sale después una vida increíble donde él hace aventuras y hace amistades y ese evento que fue tan doloroso se convierte en uno de sus más grandes poderes. Entonces, yo creo que tenemos que volver a esta palabra que es esperanza, o sea, de volver a decir, tenemos la posibilidad de cambiar. Y yo veo mucho, pues hay esa pregunta de por qué existe el mal y todo eso, ¿no? Pero yo a veces lo veo como, imagínate que ves un desierto y hay un árbol que está creciendo ahí y estás preguntando, es que ¿por qué hay tanta arena? Pero esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es decir, ¿por qué está creciendo un árbol en un lugar donde no debería de crecer? O sea, en este desierto no hay agua, no hay nada, sin embargo hay un árbol que está creciendo y ha sido mi experiencia. O sea, he ido a lugares donde niñas han sido abusadas, donde han habido todo tipo de crímenes, pero incluso ahí hay esperanza y hay fe y hay amor y hay todas estas cosas que dices, o sea, eso es a mí lo que me sorprende. La maldad en sí la entiendo porque me he visto en el espejo y sé también que yo pude haber sido esa persona, pero creo que hace falta y algo de lo que queremos hacer es volver a dar esperanza, o sea, volver a que la gente entienda que sí se puede, incluso en lugares más difíciles la gente sigue teniendo esperanza.
Hola Rodrigo, buen día, felicidades, enhorabuena por esta misión que haces, más que un trabajo, más que una labor, es una misión, ¿no? Una misión de ser una cadena muy importante en un bienestar y en un mejor vivir para mucha gente que pues no hay vida, ¿no? O no había vida, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿de dónde nace Rodrigo? ¿De dónde viene Rodrigo? ¿De dónde le nace toda esta esperanza? Porque Dios sigue creyendo tanto en nosotros que manda el milagro más hermoso que es la vida. Y tú hablabas del amor, y el amor yo siempre lo llevo con la espiritualidad. Rodrigo lleva amor porque hay libertad. ¿De dónde nace Rodrigo? ¿De dónde viene esta libertad? ¿Y de dónde adquieres este compromiso de misión que actualmente estás llevando por todo el mundo? Yo creo que mis papás. O sea, yo me acuerdo, digo, mis papás siempre me han apoyado en todo momento, pero yo me acuerdo cuando estaba en Filipinas, yo llevaba 2 años allá. De hecho, en Filipinas, pues mi último día en Filipinas yo ya había comprado cerca de 90 y tantos laptops y me quedaban $15 en mi cuenta. O sea, acabé todo el dinero. Y de haber estado, digo, años antes, pues yo era director nacional y de Australia y todo eso, y mis papás de que súper contentos, pues ya la libramos, Rodrigo tiene todo esto, ¿no? Y yo me acuerdo una llamada que tuve con mi papá donde él me dice, oye, ¿qué vas a hacer? O sea, te quedan $15. Yo le marqué porque le dije, quiero comprar 15 laptops más, pero ya no tengo dinero. Y me dijo 2 cosas que me marcaron mucho. Uno fue, no puedes dar lo que no tienes. Entonces tienes que tener mucho cuidado de que me dijo, ten mucho cuidado que esto que estás construyendo no un día lo odies, porque entonces te quitó todo y sientes resentimiento. O sea, lo tienes que proteger de los demás y de ti mismo. Pero, y me dijo, ya es hora de que te regreses. Y, así, y en un muy buen plan. Y la verdad es que mi papá siempre ha sido muy bueno conmigo. Pero yo me acuerdo que yo le dije, es que, entonces, ¿para qué me enviaste todos esos años al catecismo y me dijiste, y leí estas historias, que era como que entrega todo, deja todo lo que tienes y sígueme? Y el momento que lo haces, me dices, no, pero pues hazlo, pero tienes que tener más de $50,000 en la cuenta, o tienes que hacer eso. Y la otra cosa que le dije es, y aparte, tú exististe en mi vida. O sea, mi papá es pediatra, o sea, fue doctor, y yo lo vi hacer urgente, o sea, ir a cuidados intensivos a cualquier hora. La cantidad de veces que yo estuve en un cine y sonaba el beeper y era, vámonos al hospital, y entonces ahí te quedabas 3 horas en una sala de espera y viendo, y luego ya te recogía y te iba a la casa, innumerables. Y siempre, y nunca siempre entendía lo que mi papá estaba haciendo, porque a mí me tocó estar en restaurantes y que llegara una señora y presentarle su hijo a mi papá y decirle, igual y no se acuerda de mi hijo, pero usted le salvó la vida. Y entonces yo siempre relacioné que esas noches que yo estaba en la sala de espera del Hospital San José o lo que sea allá en Monterrey, pues era que él estaba haciendo eso. Y entonces yo creo que, y como él hacía guardias de 24 horas o estaba ahí todas las noches, yo nunca vi que el amor tuviera un límite. O sea, como que su ejemplo siempre fue de si está la necesidad, tú tienes que estar ahí. Y entonces yo siempre tuve ese foco. Y me acuerdo haberle dicho, o sea, pues entonces, igual, o sea, es tu culpa. O sea, yo estoy siguiendo el ejemplo que tú me pusiste en casa. Y entonces, de ahí cambié un poco, porque bueno, siempre las llamadas con mi papá eran más como que cuando te regresas, y con mi mamá es que estás comiendo, no, eran como que más diferentes. Pero sí, yo me acuerdo. Pero sí, yo me acuerdo de esa llamada con mi papá, pero la respuesta a tu pregunta es mis papás. O sea, ellos siempre fueron como que el ejemplo en casa. Gracias, gracias porque nos sigues recordando que el amor es actual. Ajá. Durante la plática a mí me llamó la atención que no mencionaras a Dios, sino que decías yo vine aquí para amar. Y ese es el modelo que Cristo nos vino a dar. Y no me había atrevido a hacer esta pregunta hasta que hablaste tú del catecismo, porque yo me cuestionaba, ¿y dónde está Dios en tu vida? Porque yo creo que el que te ha tomado de la mano como modelo es Cristo, que a través de tus papás te enseñó quién era. ¿No? Y de alguna manera se ha vuelto un sentido de tu vida. Y yo quisiera como invitar a todos los presentes a que tomemos ese modelo para nuestras propias vidas y aplicarlo. Porque somos al fin y al cabo apóstoles los que conocemos a Cristo
y no olvidarlo nunca. Tú sabes que yo trabajo en una fundación de líderes de escasos recursos, que ya tuve la gracia que nos acompañara, y me siento muy identificada cuando ves esa carencia humana, carencia de vida, sin embargo no carencia humana, porque ahí está el potencial. Y Víctor Frank, que estuvo en los campos de concentración, decía, el hombre puede perder todo, excepto la postura que quiera tomar ante sus circunstancias, a esa libertad. Y tú has acompañado a esos chicos a que tomen esa postura y que digan, sí puedo. Y transformar vidas así es maravilloso. Dios te bendiga y que te siga dando mucha energía para andar de la seca a la meca como si fueras de Zapopan a Tlaquepaque. Gracias. Muchas gracias. Sí, claro. ¿Hay más preguntas? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Antes que nada, gracias Rafael por invitarme. Es un placer, una experiencia que todavía ayer, si me lo hubiera platicado que le iba a ir esta mañana, no me lo hubiera imaginado. Gracias. Me surgen muchísimas dudas, pero yo siempre he dicho que lo que es enriquece, pero cuando en lugar de ir a visitar los mismos hoteles, comer comida rica, dedicarle toda una vida a visitar lugares de refugiados, cárceles, y ver a un hombre joven, saludable, yo dije, pues, ¿de cuántos años empezaste? ¿Cuántos años tienes? Porque toda esa experiencia creo que eres la manifestación real de lo que los viajes enriquecen, pero hacen a un ser humano bien centrado e íntegro. Y gracias por la mañana. Nomás tengo una pregunta. ¿En qué crees tú que si alguien de los que estamos aquí pudiéramos apoyarte? ¿Qué pedirías que manifestaras en tu proyecto de cualquier naturaleza, ya sea este o cualquier otro? Ya, muy buena pregunta. Pues mira, a veces las cosas más difíciles para mí dentro de la organización, dentro de lo que hacemos, no es tanto lo que yo veo de los campos de refugiados, etcétera, es a veces el no poder hacer más, ¿no? O sea, tenemos un centro en Gambia, que tenemos unas niñas que han pasado por mutilación genital y queremos ayudarlas a ellas, pero a veces no, ya llegó un punto de la organización donde el sueño es más grande que mi bolsillo. O sea, en los últimos 3 años que lleva Womenjica, o sea, por ejemplo, yo fondeo la organización, pero, o sea, yo pongo el dinero, pero tengo un equipo increíble que nos ha ayudado. O sea, por ejemplo, Pepe nos ha conseguido que Salesforce entre la organización y podemos manejar los datos mejor, nos ha puesto en contactos con gente increíble que nos está ayudando a llevar el proyecto. He conocido gente a través de la República y todos lados que ayudan, por ejemplo, a cargar esta cruz de cierta manera que yo empecé a mover. Pero sí, o sea, ahorita, por ejemplo, hay centros que queremos abrir, pero faltan computadoras, ¿no? Y entonces ya la cantidad de centros que están entrando, ya no yo puedo decir, ok, pues antes sí decía, ok, pues ahí le voy $10,000 y abro 6 centros, pero ahorita ya. Entonces hay una parte económica, hay otra parte que es de voluntarios, o sea, sí necesitamos gente que diga, oye, pues yo quiero darte 1 hora a la semana para ir a un centro y ayudarte a ser embajador. Y tenemos embajador, o sea, embajador le llamamos, para explicarlo un poquito, es, yo cuando estuve en muchas de estas ONGs, vi ONGs que construyeron centros súper grandes, etcétera, pero después tenían igual y 3 benefactores, 2 se murieron, 1 ya no quiere dar, y ahora él trae un proyecto que no puede sostener, y entonces es bien difícil ese proceso. Yo dije, ok, yo no quiero construir nada, yo voy a encontrar ONGs que ya existen, me voy a asociar con ellos, y meto las computadoras, y mi programa es gratis, y ahí lo llevo, y entonces es muy fácil expandir. Pero la parte de poner las computadoras es tu costo, o sea, es el costo real para abrir más centros. Y bueno, y los salarios, pero los salarios sí los puedo manejar. Entonces, y cuando abrimos con una organización, hay un curso de 2 horas donde yo entreno a esa persona que me va a ayudar a llevar las clases ahí en ese centro. A él le llamamos un embajador porque nos representa Womenjica en esa organización. Entonces, otra es, por ejemplo, gente que quiera dar clases o quiera estar ahí, pues se hace embajador. Y otra, pues contactos, ¿no? La verdad es que hemos conocido contactos muy padres que nos contactan con gobierno o con escuelas y abrimos más centros ahí. Entonces, hay de todo.
creo que no puse el Instagram, pero bueno, igual y se los pongo y les paso mi contacto para que nos puedan seguir. Pero cualquier cosa, o sea, no hay, no hay nada que no aceptemos. Sí. ¿Cuándo se debe contactarte? Ajá. ¿Tenemos más preguntas? Hay como una bolsa de trabajo o algo así donde puedas, si quieres un servicio, ustedes como lo asignan, pero Sí, fíjate, cuando yo empecé la idea de Womenjica, yo lo que había pensado es, voy a yo buscar empresas, los contacto con los chavos, y entonces, no sé, a la empresa le cobro 8,000 pesos, Womenjica se queda con un porcentaje y todo lo demás va para los chavos. Pero el problema es que como trabajamos con muchos niños que son menores de edad, empiezan, pues si es, ¿cómo se llama? Como que explotación infantil, porque pues se lleva dinero y no. Y después era, pues bueno, ya yo no toco dinero y el dinero le llega directo al niño. Pero luego la gente empezó a decir, bueno, pero le cobraste 5,000 pesos cuando eso debería valer 20,000 pesos, entonces ahora está la empresa explotando al niño. Y digo, ok, bueno, ya no tocamos, nadie toca dinero. Entonces, lo que empezamos a hacer es, a partir de los 18 años, ahí sí, entonces a veces nos llegan oportunidades y lo contacto, pero ya con chavos que tienen mayor de 18 años y ahí sí se conecta directo. Y lo que hacemos dentro de la organización es que les apoyamos a hacer todo el proceso, o sea, cómo se hace una propuesta, cómo se hace la parte de darles reportes semanales, etc. Entonces, por ejemplo, en Filipinas, en Cebú, tenemos un grupo de madres solteras donde en la casa de una de las madres, ahí es donde hacen la clase, y una nos dijo, yo nunca voy a saber programar, pero yo sé vender. Entonces ella se va a las calles y encuentra negocios, se regresa con estas señoras, ellas hacen la página y entonces ellas ahí están vendiendo y ya tienen su propio como modelo ahí de estas señoras. Pero sí, una nada más va y vende y se regresa y llevan. Y nosotros les ayudamos a llevar, por ejemplo, checo sus códigos a veces y le digo, oye, aquí está un poco sucio, vamos a limpiarlo y les ayudamos a que lo sigan llevando. Pero sí, o sea, si hay, por ejemplo, una de que, oye, queremos una página, sí los podemos contactar con gente dentro de la organización que los haga. Y la verdad es que hacen páginas muy buenas, o sea, y que antes de hacer la página vemos toda la estrategia, o sea, se presenta toda la estrategia de qué vaya a la página, cómo se va a ver, y la verdad es que hacen muy buenos proyectos. Quiero aprovechar, aquí se encuentra Marianita. Marianita es embajadora de uno de los grupos aquí en Guadalajara. No sé si nos quisieras compartir tu experiencia. Hola a todos, buen día, mucho gusto. Yo estoy justamente ya parte de Womenjica como embajadora. Tengo un grupo de 6 niños que justamente han estado como en situaciones vulnerables, como les comentaba Rodrigo. Pues no es como tal un campo de refugiados, pero sí son pues situaciones complicadas, ¿no? Que han enfrentado y es muy bonito porque te das cuenta que más que aprendan programación, que sea algo que ellos vayan a aplicar o a hacer en un futuro, porque es lo que comentaba justamente Rodrigo hace un momento, ¿no? No es tanto a lo mejor darles esta herramienta de que vayan a programar toda su vida, pero les das mucha esperanza. Yo lo he visto con ellos porque, pues, por ser justamente niños que han atravesado situaciones muy, muy complicadas, puedes notar que son muy tímidos y que tienen muy poca confianza en sí mismos, entonces darles esta herramienta y hacerles saber que ellos pueden crear algo por sí mismos a través de la programación. Entonces, es muy bonito. Tengo yo ya como 2 meses dándoles clases, les doy 1 hora a la semana y está muy padre, la verdad. Han aprendido algo. Justamente ayer Rodrigo nos visitó, ahí nos ayudó un poquito a checar el código y todo. Entonces, pues vamos a ir avanzando en las clases. Gracias. Pues, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este espacio. Y ahorita que me pidió Shirley que le diera el reconocimiento, no es obra de la casualidad que sea un colibrí. El colibrí en el ecosistema es un animal que poliniza, que va y toma el néctar, pero también el polen de las flores, y los va multiplicando y los va haciendo que esto
sea cada vez más grande. Tú eres un colibrí. Muchas gracias. Sigue polinizando en el mundo del Señor. Y esta polinización es para multiplicar la esperanza. Me encantó porque nos falta esperanza. Nos falta compromiso desde nuestras trincheras para provocar esa esperanza que se puede. Y que somos embajadores del amor también. Muchas gracias por tu ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias, Rodrigo. Qué gusto volverte a escuchar. Ojalá que nos toque, pues, de nuevo, que estés por acá en Jalisco y aquí en Guadalajara, ¿no? Y qué bonito escuchar por acá con Mariana, que ya, pues, está haciendo realidad, ¿no? Qué bello. Muchas gracias. A ustedes, Y gracias. pues gracias a todos por su tiempo, gracias por sumarse a este evento especial y por ahí les estaremos mandando más información acerca de USEM Jalisco. Tenemos un boletín que mandamos cada 3 meses, entonces para seguir en contacto con ustedes y ojalá pues se puedan sumar a esta gran comunidad de empresarios. ¿Sale? Muchas gracias y que tengan excelente día.